Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de botánica. Esta semana vamos a hablar acerca de la segunda parte de la diferenciación de tejidos vegetales. Igual que lo que en la semana pasada, el objetivo es conocer los componentes, características y funciones de los diferentes tejidos que van a estar distribuidos en la planta. ¿Con qué objetivo? Para saber cómo estos van a formar obviamente cada uno de estos órganos. Seguimos con la semana pasada hablando de tejido diferenciado, pero esta semana vamos a hablar del tejido diferenciado de conducción. ¿Cuál es la función de este tejido? Es servir de sistema vascular, es decir, transportar, puede ser agua o lo que son nutrientes en las plantas, ¿no? Si transporta agua desde la raíz hacia las hojas, ese tejido vascular es como una vena que se llama el xilema, ¿sí? Y se mueve en dirección acropeta. Este término significa que va desde la parte baja de la raíz hacia arriba, ¿no? Y en cambio el floema es igual como una vena dentro de la planta, que lo que hace es transportar lo que son nutrientes, ya que son fabricados en la hoja a manera de fotosíntesis hacia el resto de la planta, ¿no? Y estos se mueven en dirección basipeta. Basipeta significa que va desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, ¿no? Y justamente esto de tener un sistema vascular divide a la planta en dos grandes grupos, ¿sí? Entre las plantas que son vasculares, es decir, que tienen xilema y floema, y plantas no vasculares, es decir, que no tienen estos tejidos conductivos, ¿sí? Entonces, aquí hay un montón de características y diferenciaciones que les va a ayudar a identificar las plantas y cómo van a estar distribuidas sea el xilema o el floema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las figuras de la derecha, todo lo que está de rojo, este es el xilema, ¿no? Y todo lo que está de azul va a ser el floema. Hay algunos que el xilema está en el centro, otros que está distribuido. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar plantas, ¿no? Pero para motivos de esta clase, solo nos vamos a aprender eso, ¿no? Que hay un xilema que transporta agua, que hay un floema que transporta nutrientes, el uno va de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca del xilema. El xilema también se le conoce como leño, ¿sí? Y como mencionaba, su función es transportar lo que va a ser agua y sales minerales. Estas células se caracterizan porque tienen una pared celular bastante gruesa para que obviamente esta vena se pueda como mantener rígida, ¿no? Y en cambio el citoplasma es vacío, no tiene muchos componentes obviamente para que por ahí se pueda mover lo que es el agua, ¿no? Existen de cuatro tipos principales: vasos o tráqueas, que es la parte central de esta vena, pero esto solo va a estar presente en las plantas de angiospermas. Las traqueidas, que va a estar en plantas gimnospermas o helechos. Y después la parte de afuera de la vena tiene unas células que se llaman parenquimáticas, que pueden estar de manera vertical u horizontal, eso sería axial o radial. Y las de esclerenquima o esclereidas, que es la parte más afuera de la vena, que son para las protecciones. Entonces, aquí hagamos un hincapié en lo que es una planta angiosperma, que es una planta gimnosperma. Por lo general, las plantas gimnospermas van a ser helechos y lo que van a ser árboles, ¿no? Y las angiospermas son el resto de las plantas. Este cuadrito que está acá a la derecha lo que hace es diferenciar las características. Y por ejemplo, el tallo en las angiospermas es herbáceo, es decir, no es un tallo rígido. Y en cambio, en las gimnospermas es un tallo leñoso a manera de un árbol, ¿sí? Las hojas van a ser perennes o caducas, quiere decir que van a durar mucho tiempo, pero no tanto tiempo, ¿no? Y las gimnospermas por lo general son hojas perennes, quiere decir que van a durar muchos años. Pero para mí la característica principal, y esto sí lo que tienen que memorizar, es que la semilla va a estar cubierta por un fruto, por ejemplo, como una manzana tiene las semillas adentro, ¿no? Esto va a hacer que sea planta angiosperma, y gimnosperma va a ser todas las semillas que son desnudas, y las que no les cubre nada, no les protege un fruto. Y hay algunas otras diferencias, por ejemplo, lo que es la reproducción, la polinización, la fecundación y el número de especies. Sí, las plantas angiospermas son mucho más numerosas que las plantas gimnospermas. Entonces, recalco acá que lo más importante aprender si la diferencia entre las dos es si la semilla está cubierta o no por el fruto. En la foto de abajo
ustedes pueden ver esta vena de cómo va a ser el xilema, ¿sí? Va a tener un huequito y por ahí va a pasar lo que es el agua, ¿sí? Y va a tener unos poros a los lados que le va a permitir al agua también moverse hacia los lados. Entonces, en lo que es del xilema, como mencionaba, hay de estos 4 tipos dependiendo del tipo de planta que sea, ¿sí? Y tiene 2 orígenes, ¿sí? Primario, primero en formarse, secundario, que se forma después. El primario se va a generar desde el procambium, es decir, desde células meristemáticas. Acuérdense que las células meristemáticas lo que hacen es reproducirse y crecer, ¿no? Entonces, al inicio, de ahí se va a generar un xilema primario y un secundario es cuando la planta ya creció y está un poquito más formadita, va a ser un xilema secundario. Y este se origina de las células que son de parénquima. Ahora vamos a hablar del floema. El floema también se le conoce como tejido criboso y la función es transportar nutrientes y alimentos que se producen en la fotosíntesis o también van a transportar lo que son hormonas. Estas células del floema tienen una característica que no tienen núcleo, es decir, no van a estar reproduciéndose todo el tiempo, ¿no? Y tienen diferentes partes, como son tubos cribosos que están presentes solo en angiospermas, las células cribosas que solo van a estar presentes en gimnospermas, las células acompañantes que van a estar en células de parénquima o células de reserva, y las esclereidas o esclerénquimas que van a ser de protección. Entonces, esta vena, si se dan cuenta ustedes en la grafiquita, la parte central es tubo criboso si es angiosperma, la parte central es célula cribosa si es gimnosperma, y de ahí va a venir alrededor lo que va a ser la esclerénquima o el parénquima, que es lo que compone estas células, ¿no? Tipos de floemas son los 4 que mencioné anteriormente y es igual que lo que es del xilema, ¿no? Hay floema primario, primero en formarse, secundario, se forma después. El primario se va igual a producir desde el procambium, o sea, desde células meristemáticas, secundario se va a producir desde el cambium, es decir, es decir, desde células de parénquima, ¿no? Entonces, al igual que el xilema, estos son unos conductos que están un poquito más divididos, ¿no? Tienen estas placas que lo que hace es igual transmitir todo lo que son los nutrientes. Ahora vamos a entrar al siguiente tipo de tejido, que es el tejido diferenciado, que tiene la función de proteger a la planta, ¿no? Y este tejido va a estar ubicado en la parte más externa de la planta, ¿sí? Y son 3. Epidermis, que es la capa de afuera, peridermis, que es la capa de adentro, y hipodermis, que puede estar presente o no, ¿sí? Entonces es epidermis, peridermis en medio, hipodermis más adentro, ¿no? Pero esta a veces puede estar presente o no. ¿Cuál es el objetivo de estos tejidos? Es proteger a la planta de diferentes ataques. Obviamente también va a permitir respiración, porque el epidermis cubre lo que es la hoja también, y va a permitir que la planta intercambie lo que es agua o lo que son nutrientes. Entonces, en la grafiquita de acá de la derecha, ustedes van a ver cómo se vería realmente la epidermis vista al microscopio. Realmente se ven así como unas figuritas, como cuadraditos, así. Es la parte más externa de las capas, ¿no? Y está presente en toda la planta, así en raíz, en tallo, en hojas. Y normalmente son una capa, solo una sola capa de células, así como una que le protege totalmente por afuera, ¿no? Y están alineadas firmemente, es decir, que no hay mucho espacio entre cada una de ellas. Y normalmente también tienen presente lo que es una cera o una cutícula, una cera como de vela, ¿no? Que el objetivo es evitar que la planta pierda agua, ¿no? Entonces, y obviamente también que la epidermis no permite entrar tantas cosas tan fácilmente, ¿no? En la grafiquita de la derecha tienen en la figura A lo que es una epidermis de raíz, en la B va a ser un tallo de cutícula fina, es decir, una capa de cera fina. En la C van a darse cuenta que tiene una cutícula gruesa, entonces hay una capa adicional más arriba de color cafecito, si la pueden ver, ¿sí? Y la D va a ser lo que es la de la hoja. Y la epidermis en la hoja se van a dar cuenta que tienen esto que dice complejo estomático,
¿sí? Es por ahí donde va a entrar el aire. Entonces, la hoja es una partecita que tiene bastantes entradas naturales. Siguiendo tenemos lo que es la peridermis, y es la parte media impermeable, es decir, que no se puede mojar o no permite tan fácil el paso del agua, ¿no? Este tejido no va a aparecer en lo que es hojas, no va a aparecer en lo que es del fruto tampoco, y lo que hace es permitir un cierto intercambio de agua o gas, pero muy poquito, ¿no? Y se desarrolla de manera secundaria, es decir, después de la epidermis, ¿sí? Entonces, la fotito que ustedes ven a la derecha son las diferentes capas. Si se dan cuenta, en las partes centrales del parénquima, después sigue el xilema, que es el tejido conductivo, va el floema, y llegamos a lo que es al final a tener el adermis y epidermis. Entonces tienen ese orden, ¿sí? Es como que vamos del centro hacia afuera, ¿no? Finalmente, el tejido diferenciado existe en lo que son tejido glandular. Estas estructuras son encargadas de manejar desechos, es decir, cosas que se van a eliminar de la planta, ¿no? Existen de dos tipos: secreción, es decir, son productos que se van a usar en un futuro, o sea, salen de la planta, pero pueden reabsorberse después de un tiempo, ¿no? Y la excreción es que la planta ya no los va a ocupar absolutamente para nada. Y son de dos tipos, ¿no? Secreción interna, o sea, dentro de la planta puede haber una secreción que después va a salir hacia afuera, ¿sí? Perdón la redundancia. Y el externo, que directamente ya tiene contacto con la parte de afuera. Entonces, las externas sí son las partes de excreción, y lo que hacen es sacar, ya no desde las células de adentro, sino ya totalmente hacia afuera. Existen un montón de estructuras que son, por ejemplo, tricomas, que son pelitos, que lo que hacen es secretar sustancias, ¿no? Más o menos en el microscopio se van a ver así. Pero si ustedes cogen una hoja y la ven muy de cerca, van a ver que estos pelitos están muy visibles afuera, ¿no? Los hidátodos, que su función principal es descargar agua; nectarios, que es eliminar azúcares en exceso que va a tener el floema; los osmóforos, que es la función de eliminar aceites volátiles; y las glándulas de sal, que obviamente su función es eliminar sales, ¿no? Entonces, estas diferentes estructuras van a estar en la hoja o en el tallo, depende de lo que la planta tenga en exceso, ¿no? Y según lo que quiera eliminar, pues va a usar las diferentes estructuras. En cambio, en la parte interna, pues las células o la parte adentro de la planta, lo que hacen es eliminar o almacenar en tejidos. Existen tres estructuras primarias, que es las células secretoras, que estas pueden sacar de la parte interna de las células algunos compuestos, ¿sí? Existen las cavidades o conductos secretores, que lo que hacen es acumularse en el espacio intercelular. El espacio intercelular es el espacio entre una célula y otra. ¿Sí? Tenemos la célula aquí, esta otra célula acá, y el espacio que hay en medio, ¿sí? Ahí por ahí se van a eliminar, ¿sí? Y los lactíferos lo que hacen es eliminar látex o resina. Hay algunos árboles que, por ejemplo, pueden cortarse y van a ver que bota un líquido blanco. Entonces eso es un látex o una resina. Muchas gracias por su atención a esta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.